Reciban un saludo de mi pequeña Dafne y de mi esposa Axi, les mandan muchos saludos. Hoy más que nunca me duele no estar con ellos, pero un día estaremos juntos para no separarnos más. Creados para triunfar. El libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 al 15. La palabra de Dios dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Estos versículos nos hablan del origen del pecado en el universo. Y nos habla de un querubín grande, un querubín protector que estaba en el huerto de Dios. Y creo que todos sabemos a quién se refiere. Y dice ahí: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. El deseado de todas las gentes, página 13, dice: Lucifer, querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. El orgullo es una de las cosas que más le cala a la humanidad, porque no nos gusta ser los últimos. Y lo podemos ver en las filas para formarnos para la comida. Nadie quería llegar al último, ¿por qué? Porque quizás no alcanzábamos. Gracias a Dios todos comimos. Pero siempre el orgullo nos lleva a ser el primero, a desear ser el primero y ser más grande que otros. Ese pecado se originó en el padre de la mentira, que es mentiroso. ¿Desde cuándo? Desde el principio, dice Juan capítulo 8. Ahora, dice Patriarcas y Profetas, página 13, dice: el pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder, en gloria y entre los habitantes del cielo. Era el ángel que tenía el nivel más alto. Era el ángel que dirigía el coro de ángeles allá en el cielo. Y en él se originó ese pecado. Pero ¿qué fue lo que hizo que entraran más celos a ese ángel? Fue una vez Satanás, un ángel a quien se honraba en el cielo, el segundo en orden a Cristo. Su semblante era benigno y denotaba felicidad. Pero cuando Dios dijo a su hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Primeros Escritos, página 145. Cuando el Padre, cuando la deidad se unió para formar el plan de crear al ser humano, Satanás sintió celos de que no entró a ese concilio. Cuando nuestro Padre Celestial y Jesús trazaron el plan de crearte a ti, hubo alguien que sintió celos de ti, que sintió celos porque no fue tomado en cuenta para entrar en ese concilio. Y en Satanás, en su interior, se empezó a entrar esa intriga, esa envidia. Y dice el libro de Ezequiel 28, del 15 al 18: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Más adelante dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Así dice la palabra de Dios acerca de cómo se originó el pecado en el universo.
El libro de Isaías capítulo 14, versículos 13 al 15 dice: y tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Qué quiso hacer Satanás? Ser igual a Dios. Poner su trono en lugar del trono de Dios. Dice: y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice ahí la palabra de Dios, que era el deseo de ese ángel que fue creado. Pero él quería ser como el Creador. Ese ángel quería sentarse en el trono de Dios. Él tenía la dicha de estar al lado del trono de Dios. Pero él no se conformaba con eso. Él quería estar ¿en dónde? En el trono de Dios. Y dice, sigue diciendo Isaías: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Patriarcas y Profetas, página 14, dice: el propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Durante esta semana, en el seminario, nos dimos cuenta que hay otros mundos que nunca cayeron. La pregunta es: ¿cuándo fueron creados esos mundos? ¿Fueron al mismo tiempo que nuestro mundo? ¿Fueron después de nuestro mundo? ¿Fueron antes de nuestro mundo? Dice el testimonio, Patriarcas y Profetas, página 16, dice: Satanás trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Cuando todos los ángeles se postraban, ese ángel también se postraba, pero dentro de su corazón había una semilla que estaba germinando. Pero esa semilla, él la había regado. Y él se postraba y de pronto sentía el deseo, al ver a todos los ángeles que adoraban, él sentía el deseo también de hacerlo. Pero de pronto entraba en su mente: bueno, ¿y por qué? ¿Por qué solo a Jesús? ¿Por qué no a mí? Así que empezó a trabajar sigilosamente con todos los demás ángeles. Dice, principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Empezó a decirle: ¿tú crees que es necesario la ley de Dios? ¿Tú crees que sea necesario los 10 mandamientos? Empezó a insinuar dudas allá en el cielo. Y dice, sugiriendo que aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de otros mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones. Antes de que fuese creado nuestro mundo, Dios ya había creado otros mundos. Y Satanás empezó a meterle a los ángeles la idea que la ley de Dios no era necesaria. Así que esa mentira de que la ley de Dios ya no se debe guardar, hermanos, no es nueva. Tiene la misma edad que la edad del pecado en el universo. Y tiene tanto éxito. Si ustedes analizan todo lo que Satanás le rindió éxito allá, le rinde éxito todavía. Y a veces la gente dice: no, la ley de Dios ya pasó. ¿De quién es esa idea? ¿A quién está escuchando el mundo? Y él decía: no, sí, los otros mundos, aquellos mundos sí necesitan la ley de Dios, pero nosotros somos ángeles, somos elevados, no necesitamos esa ley. Es lo mismo que ha ofrecido Satanás, siempre ser algo superior. Pero Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8 dice: después hubo una batalla en el cielo. Miguel, ¿qué significa? El que es semejante a Dios, o sea, Jesús,
Y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Se hizo una batalla, y Satanás declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder. Fuerza contra fuerza, dice Historia de la Redención. Él se opuso a la autoridad divina de Jesús. Y así se originó el universo. Manuscrito 78 de 1905 dice: cuando Satanás se rebeló, hubo guerra en el cielo y fue expulsado él con todos sus simpatizantes. Su puesto en el cielo había sido muy encubrado. Disponía de un trono radiante de luz, pero se desvió de su lealtad al bendito y único y soberano y cayó de su condición original. Ahora, fuimos creados para triunfar. Y antes de que el pecado se originara, ya estaba trazado un plan de que Dios iba a crear a la humanidad. Ya estaba trazado el plan de que Dios iba a poblar un mundo. Y Génesis capítulo 1, versículo 29 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra de Dios nos dice algo interesante, que Dios ahora hizo al ser humano. Dice aquí el testimonio, Historia de la Redención, página 19, dice: el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Comprendamos la línea del tiempo. Satanás cae en pecado, se hace la guerra en el cielo, Satanás es arrojado del cielo, y ahora el Padre y el Hijo, ahora dicen: ahora sí vamos a echar a andar el propósito de crear al hombre para que poblara la tierra. Inmediatamente de que Satanás fue arrojado con sus ángeles, ahora el plan se echa a andar. Sigue diciendo: lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual ¿a quién? A los ángeles. Ahora, comprendamos este objetivo. Cuando Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El propósito de Dios de crear al hombre y ponerlo en la tierra fue hacerlo príncipe de este mundo. Señorear significa dominar, significa gobernar. Dios le asignó un territorio sobre el cual reinar, el territorio del planeta sobre el cual debía reinar. Dios puso al hombre en este planeta como rey. Cuando Adán salió de las manos de su creador, ¿era feo? ¿Era bajito? ¿Era chaparro como nosotros? Medía un poco más del doble que de la estatura que ahora nosotros tenemos. Era perfectamente simétrico. Dice, era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble que la de los hombres que hoy habitan la tierra. Dice Historia de la Redención, página 21. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosado y resplandecía con el exquisito matiz de su salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa.
Dios creó al ser humano de una manera tan maravillosa, apreciados jóvenes, pero fuimos creados con un propósito. ¿Y sabes tú cuál fue ese propósito? La verdad acerca de los ángeles, página 53 dice: Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. En el cielo quedó un hueco de la tercera parte de ángeles que se vinieron con Satanás. Y dice el testimonio, el propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. ¿Cuál fue el propósito para el cual fuiste creado? Hubo unos que despreciaron ese lugar, pero Dios echó a andar el plan de la creación del hombre para repoblar el cielo con la familia humana. ¡Qué dicha tan grande! Porque fuimos creados para triunfar. No fuimos creados al azar, a ver qué salía de evolución, a ver si evolucionaba. ¡No! Dios tenía un plan trazado perfectamente para ti. Dios te puso nombre. Dios sabía que tú te ibas a llamar Abigail. Dios sabía que te llamarías Daniel, que te llamarías Elías, que te llamarías Mario, que te llamarías Javier y Esmeralda también. Dios tenía un nombre trazado para ti también, Tania, para Esmeralda, para Elizabeth, para Erubiel. Dios tenía un plan trazado. No fuimos creados al azar. No fuimos creados para ver qué salía. Dios te creó para que ocupes tu lugar en el reino celestial, para que ese hueco que quedó allá en el cielo, cuando tú llegues allá, puedas tomar tu lugar. ¿Y cuántos queremos adueñarnos de ese plan que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántos queremos luchar por decir, Señor, gracias por mi lugar y no lo quiero perder? Porque Apocalipsis dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno, ¿qué cosa? Qué feo será que alguien ocupe mi lugar. Qué triste será que alguien esté sentado en el cielo, en el lugar que decía Lorena, y esté otra persona ahí. Qué triste será que allá esté tu lugar, que allá en el cielo esté el lugar de Lidia, Elizabeth, y Lidia no llegue allá. Hermanos, fuimos creados para triunfar. Fuimos creados para triunfar. Y Dios conocía tu nombre, Perla. Dios conocía tu nombre también, Odilia. Y Dios te tiene anotado allá en el cielo porque tú eres su plan. Sigue diciendo otro testimonio, la verdad acerca de los ángeles, página 53. Las vacantes que se produjeron en el cielo a la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. ¡Qué dicha, hermanos! Nosotros vamos a ocupar ese lugar que Satanás perdió. Y Dios echó a andar ese plan. Y Dios tiene un plan para ti. Ese lugar, no dejes, querido joven, que nadie te lo arrebate. Jesús dijo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Pero los hijos del reino serán dejados fuera. No permitas que te quiten tu lugar. Cuando Dios creó al ser humano, Dios los puso en el Edén y continuamente ellos en el Edén descubrían alguna nueva belleza, alguna nueva gloria adicional que henchía sus corazones de un amor más profundo. Arrancaba de sus labios expresiones de gratitud y reverencia a su Creador. Cada día ellos conocían algo más. Pero hay alguien que es enemigo de la felicidad. Hay alguien que está en contra de que tú sonrías. Hay alguien que está en contra de que tú seas feliz. Hay alguien que está en contra de que tú estés aquí. Y utiliza tantos medios para detenernos.
Pero vean lo que pasó. Cuando Satanás es expulsado del cielo, Historia de la Redención, página 24, dice: Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado. Esa felicidad que tenía allá en el cielo, esa gloria que tenía en el cielo, ahora ¿qué pasó? Se disipó. Contempló a los ángeles que como él habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. Antes de su caída, ni una sombra de descontento había malogrado su perfecta felicidad. Él era feliz. Ahora, todo parecía haber cambiado. Los rostros que habían reflejado la imagen de su Hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. Entre ellos había continua discordia. Entre esos ángeles que se vinieron, ahora que había, y acerbas recriminaciones. Antes de su rebelión, estas cosas eran desconocidas en el cielo. Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión. Se estremeció y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas estas cosas. Cuando él observó que la infelicidad había llegado a ese grupo de ángeles, él empezó a pensar ahora en el futuro. La página 25 del mismo libro dice: había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza. Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota. Luego toda la hueste angélica se había unido con él, y entonces todo el cielo había resonado en acordes gloriosos en honor a su amado Hijo. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, palabras de ira, discordia resonaban en los oídos del gran rebelde. ¿Dónde está él? ¿No es acaso todo esto un horrible sueño? Fue expulsado del cielo. Nunca más se abrirán las puertas para permitirle entrar. Ahora él, al darse cuenta de lo que perdió, ahora él se preguntaba: ¿podría regresar otra vez? ¿Será que podré ir allá nuevamente a donde está el trono de Dios? Eso era lo que pasaba. Como sus esperanzas habían sido destruidas, esos espíritus se volvieron turbulentos. En lugar de gozar mayores bienes, estaban experimentando los tristes resultados de la desobediencia. Él empezó a sentir miedo. Y esto me recuerda lo que pasó con el rey Belsasar, que dice Daniel capítulo 5, versículo 6. Dice que el rey palideció en sus pensamientos y se turbaban y se debilitaban sus lomos. Dice que sus rodillas chocaban unas con otras del miedo. Eso empezó a sentir Satanás. Eso sintió él. Dice, fíjense lo que pasó, algo interesante. Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. ¿Cuándo empezó a pensar las cosas? ¿No nos pasa también así a nosotros? Que después de que nos rebelamos, ahora sí que: mamá, perdóname, quiero regresar a casa. ¿Cuántos jóvenes se van de su casa, llegan a la esquina y mejor se regresan porque no tienen nada? Porque no tienen a dónde ir. Porque ahí mamá les lava, les plancha, les hace de comer. Pero después allá afuera van de regreso a casa. Eso estaba haciendo Satanás. Dice, su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que consiguiera una entrevista con Cristo. Estoy leyendo Historia de la Redención, página 26. Le fue concedida. Cuando él vio que pasó un ángel, le dice: ven para acá, yo quiero una entrevista con Jesús. Y le fue concedida. Dice, entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios.
¿Qué quería? Nuevamente regresar, ¿qué cosa? Deseaba, escuchen lo que deseaba. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente. No quería nada. ¿Ah? Quería regresar al mismo lugar. ¿Y cuántos de nosotros a poco no, cuando nos rebelamos, queremos seguir teniendo los mismos privilegios? Eso pidió Satanás. Estaba frente a Jesús y decía: yo quiero nuevamente ocupar ese lugar. Y dice: Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro. Todo el cielo se malograría si se lo recibía otra vez, porque el pecado y la rebelión se habían originado en él. Tuvo la audiencia, pero se le dijo: ya no, y menos en el lugar que tenía antes. Dice Primeros Escritos 146, después de que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, él se dio cuenta que había perdido para siempre toda la pureza y la gloria de aquel lugar. Se arrepintió y quiso ser reintegrado allí. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier puesto que se lo asignase. Historia de la Redención, página 27, dice: la pérdida de todos los privilegios que había tenido en el cielo le pareció demasiado grande como para poder soportarla. Ahora todo lo que perdió, sentía, y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y así le pasó a él. Pero ¿qué se dispuso a hacer? Como él no pudo lograr entrar al cielo, montó guardia en la misma entrada del cielo para mofarse de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. Dice Historia de la Redención, página 27. Dijo: no puedo estar en el cielo, pero nadie me va a correr de la puerta para afuera. Así que puso una guardia para burlarse de los ángeles que entraban y salían, para poner discordia entre ellos. ¿Quién es el que hace las discordias entre los hermanos? Satanás. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Dios decidió crear al hombre, dice el testimonio, Satanás anunció su propósito de conformar a los padres de la humanidad a su propia naturaleza. Satanás empezó a ver que el hombre era feliz, que Adán y Eva eran felices en el Edén, y eso le volvió a dar envidia nuevamente a él, porque a Satanás le da envidia que tú seas feliz. A Satanás le da coraje que sus hijos, que sus jóvenes se gocen, y por eso nos distrae, nos cuenta chistes y nos estamos riendo en el culto, o nos estamos durmiendo a veces, porque no le gusta que escuchemos su palabra. Y dice ahí: Satanás anunció su propósito de conformar a los padres de la humanidad a su propia naturaleza. Patriarcas y Profetas, página 31, dice: como no pudo continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios y tramar la ruina de la raza humana. Vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaba en el Edén el deleite que él había perdido para siempre. Proverbios capítulo 14, versículo 30, dice: el corazón apacible es vida en la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué sentía Satanás? Tenía celos, tenía envidia, y eso le carcomía por dentro. Y no quería ver que el humano, que Adán y Eva fueran felices. Isaías 43, 27 dice: tu primer padre pecó. Tu primer padre pecó. Y ahí empieza la historia de la decadencia de la humanidad. Cuando Adán y Eva comieron de ese fruto prohibido, dejaron o perdieron el reino que Dios les había asignado en esta tierra. Ahora, la verdad acerca de los ángeles,
página 53, dice: Satanás declaró que demostraría ante los mundos que Dios había creado y ante las inteligencias celestiales que es imposible guardar la ley de Dios. Cuando logró el cometido de hacer caer al hombre, su propósito era demostrar que era imposible que esa ley que Dios había puesto, el ser humano la guardara. Pero había un rescate, queridos amigos, y ya lo hemos estudiado, Génesis 3:15. Y enemistad, ¿qué dice ahí? Pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Miren lo que pasó. Dios había creado al hombre para que se señorease de la tierra, para que fuera el rey. Pero ahora, ¿qué pasó? Dios nos cuida. Página 103 dice: cuando Satanás triunfaba como el príncipe de este mundo, cuando hizo caer a Adán y Eva, cuando reclamaba este mundo como su reino, cuando todos estábamos manchados y corrompidos por el pecado. Ahora, ¿qué reclamó Satanás? Ahora reclamaba, ¿qué cosa? Esta tierra. Ahora él se había adueñado del privilegio que Dios le daba al ser humano. Ahora él quería ponerse como rey, como príncipe de este mundo. Y lo logró porque hizo caer a Adán y a Eva. Pero cuando él logró eso, dice: Dios mandó a su mensajero desde el cielo, a su Hijo amado, para proclamar a todos los habitantes del mundo: he encontrado un rescate, he preparado un camino de escape para todos los que perecen. Tengo a vuestra disposición los documentos de vuestra emancipación, sellados por el Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Cuando Satanás reclamó esta tierra como suya, cuando Satanás reclamó que su ley no iba a ser suya, Jesús sacó unos papeles de nuestra libertad y dijo: tengo aquí el papel de la libertad. ¡Qué dicha tan grande! Dios pudo habernos destruido y haber creado a otros, pero Dios pensó en ti, Daniel. Pero Dios pensó en cada uno de los que estamos aquí. Pensó en Verónica, pensó en Uziel. Y sacó ese documento de nuestra libertad. Y ese documento era su sangre. No nos iba a dejar a que Satanás hiciera lo que quisiera hacer. Había un documento firmado. Lucas capítulo 3:38 dice: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí vemos una pequeña cronología de Jesús. Y la última parte de la cronología dice que era hijo de Dios. Ahora miren, el libro de Job capítulo 1:6 dice: y vinieron un día a presentarse de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Esos representantes de los mundos no caídos se presentaron ante Dios. Pero ¿quién fue en representación de este mundo? Satanás. El lugar que tenía que ocupar Adán, ahora Satanás lo reclamaba como suyo. Y le dijo Dios: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella, de conocer, de ver mi territorio. Satanás ocupó el lugar que tenía que ocupar Adán. Pero ahora, si nosotros seguimos viendo lo que dice la palabra de Dios, en Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Notan cómo Satanás reclama al mundo como suyo? Ahora se lo presentaba a Cristo. Dice: mira, todo esto te daré si postrado, ¿qué cosa? Ahora esa misma tentación también funciona con nosotros. ¿A cuántos de nosotros no el mundo ha ofrecido gloria, riqueza? Y muchos han caído postrados ante Satanás. Y me decía un hermano: tristemente, los jóvenes nos vendemos por un taco.
Porque pagan mejor si trabajo en sábado. Porque ese día hay una clase en la universidad. Porque ese día es el donde pagan. Y a veces por un taco nos postramos ante el príncipe de este siglo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Porque a veces como jóvenes somos vencidos por Satanás. Pero Cristo fue y es nuestro ejemplo. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. Cada vez que el mundo te ofrezca algo, acuérdate que al único a quien nos vamos a postrar, ¿quién es? Es Dios. Y eso hizo Jesús. Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya, dice Deseado de toda la gente, página 89. Y se llamó príncipe de este mundo, habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra especie, pensó establecer aquí su imperio. Declaró que el hombre había elegido como soberano suyo y mediante su dominio de hombres dominaba al mundo. Ahora empezó a reclamar todo esto. Nuestra elevada vocación del 1 de febrero, que es la página 40, dice: cuando Satanás triunfaba como el príncipe de este mundo, cuando reclamaba este mundo como su reino, cuando estábamos todos manchados y corrompidos por el pecado, Dios mandó a su mensajero del cielo, a su Hijo amado, para proclamar a los habitantes del mundo: he preparado un camino de escape para todos los que perecen. Ahí está. Lucas capítulo 19, 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Y Said, y Yosmar, y Susana, y Rubén, y Perla, y Jonathan estábamos perdidos. Pero Jesús, ¿a qué vino? A buscar y a salvar lo que se había, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Jesús se quitó las vestiduras reales, depuso su trono y bajó a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bajó a este mundo por cada uno de los que estamos aquí, porque Él pensó en ti, porque ya estabas en su pensamiento. Y a eso vino Jesús. Ahora seguimos leyendo el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre. No solo haría accesible al cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Y Profetas y Reyes, página 108, dice: todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Ahora, Lucas 15, 4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El libro que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro, página 149, dice: Cristo representa con la oveja perdida no solo al pecador individual, sino también al mundo que ha apostatado y ha sido arruinado por el pecado. Este mundo no es sino un átomo en los vastos dominios que Dios preside. Somos un átomo. Y vimos en esta semana cómo es que el universo sigue expandiéndose. Job dice que Dios expandió los cielos. Y necesitamos millones de años para poderle dar la vuelta siquiera a nuestra galaxia. Necesitamos 19 años para siquiera salir por la órbita de Plutón. Somos un pequeño átomo. Pero dice aquí: este mundo no es sino un átomo en los vastos dominios que Dios preside. Sin embargo, este pequeño mundo caído, la única oveja perdida, es más precioso a su vista que los 99 que no se descarriaron del aprisco. ¿Cómo nos ve Dios? Somos más que cosa. Por eso Jesús dejó las 99 y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aunque seamos chaparros, gordos, flacos, altos, como seamos,
somos más preciosos a la vista de Dios. ¿Qué dice, no? Que Dios te miró a ti. Y qué dicha que Dios permitió que tú estuvieras aquí. Porque si estás aquí es por un propósito. Porque Dios tenía un plan para ti. Porque Dios tenía un plan para Miranda también. Porque Dios tenía un plan para cada uno de los que estamos aquí. Dios tenía un plan para Josué, para Benjamín, para Erika, para René. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y tú eres más precioso que todos aquellos habitantes de los otros mundos. Dios nos ama más porque vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Y Jesús dijo en Juan capítulo 12, 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado. Ahora, comprendamos algo. Satanás se convirtió en el representante de este mundo, pero cuando Cristo vino a este mundo dijo, ahora es el juicio. El príncipe de este mundo va a ser ¿qué cosa? ¿De dónde lo iban a echar ahora? Ya no iba a tener más acceso a los atrios celestiales. Ya no iba a ser más el representante de esta tierra. Luego, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que os acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando Cristo, mis queridos jóvenes, triunfó en la cruz del Calvario, Satanás fue echado fuera. Dos derrotas lleva. Una en el cielo y la otra en la tierra. 2-0. Deseado de toda la gente, página 633. Cristo vio las escenas que iban a desarrollarse en su último gran conflicto. Sabía que cuando exclamase consumado es, todo el cielo triunfaría. Su oído percibió la lejana música y los gritos de victoria en los atrios celestiales. ¿Puedes imaginar eso? Que cuando Cristo dijo consumado es y murió, allá en el cielo empezó nuevamente la música. Allá en el cielo hubo un grito de alabanza porque Satanás había sido derrotado. Porque nuevamente la raza humana podía ser elevada a la altura que Dios nos quería desde un principio. Dice, él sabía que el toque de muerte del imperio de Satanás resonaría entonces. Y que el nombre de Cristo sería pregonado de un mundo a otro por el universo. Ahora esos 99 mundos iban a recordar la hazaña que Cristo vino a hacer a este mundo. La música empezó a sonar en el cielo. La música de alabanza, porque Cristo había derrotado al que tenía el imperio de la muerte, empezó en el cielo. Y nuevamente tenemos la dicha de poder regresar a casa. Porque fuimos creados para triunfar. Siempre lo he dicho, este mundo es por un ratito nuestro hogar. Pero un día vamos a volver allá, a unas vacaciones de 1000 años. ¿Sí? La expulsión de Satanás del cielo como acusador de sus hermanos fue llevada a cabo por la gran obra de Cristo al dar su vida. Esto está en Testimonios Especiales, tomo 3, página 194, lo que leí. Y manuscrito 50 de 1900 dice, la victoria obtenida por su muerte en el Calvario quebrantó para siempre el poder del acusador de Satanás sobre el universo y silenció su acusación de que la abnegación era imposible en Dios y que por lo tanto no es esencial en la familia humana. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y quiero empezar a concluir esto. Cristo triunfante, página 261, dice, la condición del mundo antes de su primera venida de Cristo es un cuadro de la condición del mundo precisamente antes de su segunda venida. Existirá la misma iniquidad y Satanás manifiesta el mismo poder engañoso sobre la mente de los hombres. Y quiero avanzar para empezar a concluir. Dice,
La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Buenas noticias. Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Así como Dios piensa en nosotros, Satanás también piensa en nosotros. Y Él quiere distraernos y pone tantas cosas que nos llaman la atención. Pone carreras, pone estudios, pone mujeres, pone hombres, pone dinero, pone trabajo, pone amigos, pone juegos, pone internet, pone Facebook, pone todo para distraernos. Porque también Él piensa en nosotros. Pero hay alguien que pensó desde antes que Él. Pero un día, mis queridos hermanos, el lugar que Dios quiere que tú ocupes, el lugar que perdieron los ángeles, va a ser devuelto a nosotros. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, dice la palabra de Dios de esta manera. Apocalipsis 19:1. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que dice: aleluya, salvación y honra y gloria y el poder son del Señor nuestro. Y el 7 dice: gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Tú ya te preparaste? ¿Ya te preparaste? Ayer hablábamos de que los astronautas necesitan un traje especial. ¿Tú ya te estás poniendo ese traje? ¿Ya estás haciendo algo por reflejar la imagen de Dios en tu vida? Porque no podemos entrar al cielo si no nos vestimos de la justicia de Dios. Necesitamos ese traje. Y Dios quiere que cada uno de nosotros nos pongamos ese traje. Y luego dice el versículo 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que son llamados. La invitación ya se hizo en la cruz del Calvario. Lo único que falta es tomar la invitación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué va a haber ahora? Este mundo que está cubierto de maldad, que está languideciendo a causa del pecado, un día se convertirá en un mundo nuevo. Pero algo más interesante, dice ahí mismo la palabra de Dios, el 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora quiero que comprendas algo interesante. No solamente vamos a ocupar ese lugar de los ángeles. ¿Sabes qué más interesante va a pasar? Después de los 1000 años, lo puedes leer en Apocalipsis, ahí mismo el 20 y el 21, dice Juan: yo Juan vi descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Después de esos 1000 años, cuando sea la derrota final de Satanás, cuando ya no existan los impíos, este mundo que es en el cual vivimos será la capital del universo. Ahí se hará realidad nuevamente el plan de Dios al crear al hombre. Nuevamente el cielo recuperará lo que perdió. El costo fue la sangre de Cristo. Eso es lo que tú vales. Eso es lo que tú vales. Dice: el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y cuántos queremos triunfar con Jesús en esa ocasión? ¿Cuántos queremos ocupar ese lugar que Dios tiene preparado aquí? Yo quiero que si tú deseas prepararte para ocupar ese lugar, te pongas de pie. Y queremos orar por ti. Si tú deseas prepararte para ocupar ese lugar en el cielo,
te pongas de pie. ¿Cuántos queremos ocupar ese lugar? ¿Cuántos queremos prepararnos para ocupar ese lugar en el cielo? Y yo sé que Dios pensó en Abigail, que pensó en Daniel, que pensó en Abraham, en Tania, en Daneiri, en toda la juventud que vino y quiere que se preparen para ocupar ese lugar en el cielo. Porque fuiste creado, nunca lo olvides, fuiste creado para triunfar. Quiero pedirle al pastor René Ochoa que ore por todos aquellos que se pusieron de pie y que Dios pueda hacer realidad en tu vida el plan que Dios tiene. Recuerda, nunca lo olvides. Olvida todo el seminario, olvida todos mis temas, pero no olvides que fuiste creado para triunfar. Y si mañana no nos vemos, procuremos vernos en la patria celeste. Que el Señor te bendiga.